el mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, amigos que nos escuchan. Bienvenidos otra vez a este encuentro donde podemos compartir la palabra a través de estos medios. Queremos pedir que Dios nos ayude a comunicar la verdad. Estamos todavía celebrando Semana Santa. Semana Santa no es una semana, el Día de la Resurrección no es un evento anual,
Cristo vive y está siempre con nosotros y eso lo celebramos. Y quisiera tocar un pasaje también muy relevante. El tema es Tomás el creyente. Usualmente pensamos Tomás el dudoso, el incrédulo, pero realmente ese incidente temporal no debe opacar el hecho de que su vida brilló para la gloria de Jesucristo y fue un hombre de fe. Queremos mirar su vida. Te invito al Evangelio según San Juan, el capítulo 20, y vamos a leer del verso 24 al 29. Recoge una escena, la escena más famosa de la vida de Tomás, la escena que da a todos nosotros esperanza, cuando luchamos con la duda o cuando la incredulidad se mete por debajo de la puerta de nuestro corazón y nos damos cuenta de que necesitamos correr otra vez a los brazos de Jesús para recibir la paz que necesitamos. Dice así la palabra de Dios, el verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron, creyeron. Dios bendiga su palabra. Oh Padre amado, qué precioso es saber que tú eres un Dios de segundas oportunidades. Porque la realidad, Señor, es que todos nosotros luchamos a veces con la duda, con el temor o con la incredulidad. Pero qué bueno es saber que tú sigues obrando en nosotros. Y Señor, tú estás dispuesto a ayudarnos para que tengamos una fe vibrante, una fe gozosa y una fe llena de adoración, para que nosotros caminemos contigo como el mismo Tomás terminaría caminando. Así que háblanos al corazón en el nombre de Jesús, y para su gloria te lo pedimos, Padre. Amén, amén y amén. Su nombre es Mark McGee, y él vive en el centro de la Florida, un estado de Estados Unidos, en el sureste de Estados Unidos. Mark era un ateo empedernido. De hecho, trabajaba en una estación de radio, y entre todas sus funciones él tenía una hora en la tarde donde básicamente él sacaba todas sus diatribas agnósticas y ateas. Él montaba tribuna para hablar de que aquellos que creían en Dios estaban desacertados. Y tenía una radio clientela que le escuchaba y le oían, y radio oyentes que estaban dispuestos a también creer como él creía. Pero todo empezó a cambiar cuando vendieron la estación de radio. La nueva empresa que tomó control retuvo a muchos de los empleados, pero Mark pensaba que lo iban a despedir porque los nuevos dueños eran cristianos y querían una estación cristiana. Y usted sabe, él pensaba: ¿quién va a querer un ateo en una estación cristiana? Pero para su sorpresa, le dijeron: no, hemos tenido buenas referencias de usted como trabajador y no tenemos problema en tenerle. Así que, por supuesto, sus responsabilidades van a cambiar porque somos una estación cristiana, pero aún así esperamos que usted haga su trabajo profesionalmente. Mark quedó impresionado y necesitaba el trabajo, así que él se mantuvo allí. Pero poco a poco empezó a cambiar. Como parte de sus nuevas responsabilidades, a veces tenía que entrevistar a líderes cristianos, tenía que hablar de diferentes temas religiosos, y mientras los entrevistaba y los conocía, y estudiaba y se preparaba para el tipo de entrevistas que tenía que hacerle, algo empezaba a cambiar dentro de él. Hablando con líderes pastores y líderes cristianos, él de pronto se empezó a dar cuenta de que muchos de los prejuicios que él tenía en contra de la religión no tenían fundamento.
que él había aceptado ciertas presuposiciones sin nunca haber tenido la experiencia de haber hablado con cristianos. Los compañeros de trabajo, las amistades que empezaron a darse, aun cuando la gente oraba alrededor de él, empezaron a tener un profundo impacto en él. Bueno, para cortarle la historia, con el tiempo, Mark llegó a un punto donde él quiso entregarle su corazón a Jesucristo. Él se dio cuenta de que Jesucristo era real y él le entregó su corazón a Cristo. Y hoy día Mark tiene un programa donde él habla de su nueva fe cristiana. Eso es lo que Dios ha hecho. Él tomó una persona que estaba lleno de dudas y confusión, una persona que tenía creencias opuestas a la fe cristiana, pero como Dios hace, como Él solo lo puede hacer, poco a poco, a través de la obra de su Espíritu Santo, Dios cambia el corazón de uno y nos va acercando a Él con cuerdas de amor. Y eso le pasó a él. Loren Eiseley ha dicho que el hombre es el único huérfano cósmico. Y la razón es porque el hombre es la única criatura que se hace las preguntas existenciales que nadie más se hace. Los animales no se preguntan por qué estoy aquí, cuál es mi propósito en la vida, cómo puedo encontrar dirección, cómo puedo descubrir a mi creador. El ser humano es el único persona pensante, ser pensante, que se hace estas preguntas. Y el hombre lucha con sus dudas. Aun los creyentes luchan muchas veces en la penumbra de creer o dudar. Cuando la vida nos trae situaciones adversas, cuando de pronto nuestras presuposiciones cristianas, de pronto Dios se sale de las casillas que nosotros hemos hecho para Él y nos muestra que Dios puede hacer cosas que nosotros no pensábamos en nuestras vidas o permitir ciertas cosas y nosotros luchamos por entenderlas. Son oportunidades disfrazadas para expandir nuestra fe y conocer mejor a Dios. Ese es el caso de este hombre llamado Tomás. Hemos sido un poquito injustos con él porque siempre le hemos conocido como Tomás el incrédulo. Y es triste que hayamos tomado un momento fugaz de su vida, que realmente fue un evento que, consideradas las circunstancias, era normal prácticamente. Era un evento donde él era humano, él había tenido una gran pérdida, su corazón había sido devastado. El hombre en quien él había puesto su fe, el Salvador en quien él había creído, el amado amigo que él había tenido, de pronto le había sido arrancado de su vida de la manera más violenta. Y él lo había visto con sus propios ojos y había sentido la traumatizante incapacidad e impotencia de no poder haber hecho nada para salvarle. Él era un hombre de un temperamento un poco realista, pero también un poco pesimista. Cuando Jesús le había dicho anteriormente, unas semanas atrás, vamos a subir a Jerusalén, y todos los discípulos habían dicho, pero Señor, ¿estás seguro? Tú sabes que en Jerusalén están buscando para matarte. Y Jesús determinadamente puso su rostro como un pedernal, como una piedra dura y dijo, no, tenemos que ir, tengo una cita divina allá en Jerusalén. Entonces es Tomás el que dice, pues ¿sabes qué, Señor? Vamos contigo, aun si tenemos que morir contigo. Esa es la clase de hombre leal, un hombre que realmente amaba, un hombre que estaba dispuesto a darlo todo por Jesús, como los demás discípulos. Pero nota esto, la muerte de Jesús le pega duro. Jesús de pronto, la muerte de Jesús troncha todos sus sueños y esperanza, pero más que nada le arranca de su corazón la persona amada. Entonces, él no concibe. El sábado, después del Viernes Santo, donde Jesús fue crucificado, tiene que haber sido un día angustioso para este hombre amoroso y dedicado. Ese hombre tiene que haber luchado consigo mismo, lleno de dudas, de angustias, de dolor, llorando constantemente, quizás arrancado de tristeza, y solo porque su temperamento, él prefiere retirarse de los demás discípulos y quedarse a solas. Entonces él sufre solo, los demás discípulos están en el aposento alto, pero este amado hombre, Tomás, se ha distanciado de todos, quizás con temor, quizás por el peligro. Él no puede creer lo que ha sucedido. Y cuando los discípulos lo buscan, el domingo en adelante le dicen, Tomás,
Jesús ha resucitado, Él está con nosotros. Ven, el Señor te espera, el Señor desea encontrarse contigo. Él no lo puede creer. Él piensa que eso es una locura, él piensa que es una tontería. Y yo pienso que hay emociones encontradas en el corazón de este hombre. Por un lado está la realidad intelectual. Yo lo vi morir. No hay manera de sobrevivir eso. Es imposible que él esté vivo. Pero quizá también esté el elemento afectivo. Pero si él lo está, ¿por qué no me ha buscado? ¿Por qué yo no he estado con ellos cuando esto ha sucedido? ¿Por qué ellos tuvieron que ser primero que yo? Hay un dolor, hay una angustia. Pero él les dice a ellos de una manera casi, no insultante, pero insolente. Les dice, a menos, y nota la emoción que sale cuando él dice eso. Yo no lo puedo creer, yo no lo puedo aceptar, a menos que yo meta mi dedo en sus heridas, a menos que yo pueda darme cuenta de que es el Jesús que yo vi morir, que es realmente Él, a menos que yo sepa que es un Jesús real, yo no voy a creer en Él. Pero tú sabes lo que pasa. 8 días después, Él está con ellos. Tú sabes que cuando tenemos experiencias de profundo trauma y dolor, a veces se revela lo que está dentro de nosotros. Algunas personas corren y se agarran más de Dios, como la hiedra se adhiere a la roca. Otras personas se alejan de Dios porque están dolidos, devastados. Y en tiempos de gran conmoción mundial, es cuando tú ves esos extremos. Cuando durante la Segunda Guerra Mundial, tú sabes que el nihilismo francés dio nacimiento a intelectuales como Juan Pedro Sartre, Juan Pablo Sartre y Alberto Camus, con su nihilismo de Dios no está interesado en nuestra existencia. Pero tú sabes que al final es interesante, Camus está en sus últimos días antes de morir buscando de Cristo en una iglesia, y el otro, Jean-Paul Sartre, se convirtió al judaísmo antes de morir. Pero cuando estamos pasando tiempos como eso, devastados por el dolor, por la prueba, a veces no queremos ni pensar en Dios. Sentimos que Dios nos ha desilusionado. Y eso es lo que pasa con él. Él siente que Dios le ha desilusionado. Pero 8 días después, quizás por curiosidad, quizás porque quería estar con ellos, aunque no creía, pero yo creo que era algo más profundo. Yo pienso que en lo más profundo de su corazón, escondido y agazapado, estaba el deseo de que lo que los discípulos le decían tan convincentemente fuera una realidad. Ellos querían que Jesús estuviera vivo. Él quería ver a Jesús. Él quería estar con Él. Él quería, en cierta medida, abrazar esa nueva realidad, aunque su mente realista luchaba por aceptar esa nueva realidad de que Cristo había resucitado. Así que Él llega con ellos y está en aquel aposento alto. Cuando de pronto Jesús se les aparece y ellos se acercan a Jesús, los discípulos ya le tenían confianza, ya no piensan que es un fantasma, ya no se alejan de Él, corren a los brazos de Jesús y lo celebran. Señor, qué bueno verte, lo abrazan, lo besan sin duda. Oh, Señor, qué alegría. Y ahí está Tomás petrificado, como una figura de hielo. No puede creer lo que está pasando. Sus ojos parece que lo están traicionando. Lo que él está viendo no concuerda con la realidad que él piensa que debe estar sucediendo. Y está asombrado, boquiabierto, petrificado. Y Jesús se acerca a él. Y lo primero que tú vas a ver en él, en Tomás, es, número 1, asombro. Cuando tú y yo nos encontramos y tenemos una experiencia con Dios, cuando Dios se revela a nosotros a través de su palabra, o alguna experiencia donde vemos que el Señor ha estado ahí, inmediatamente nuestra realidad es asombrarnos, asombrarnos. Cuando Dios contesta una oración, nos asombramos. El Señor me contestó, a mí me contestó el Señor. Qué increíble, cuando estás leyendo la palabra de Dios y de pronto lo que lees, de pronto tú sientes que el Señor te lo está hablando a ti, y de pronto hay esperanza, consuelo, fortaleza. Cuando de pronto el Señor te da dirección,
o cuando el Espíritu Santo tú escuchas su voz dentro de ti, cuando tú sientes esa impresión de que el Señor se está comunicando contigo, cuando hay un pensamiento demasiado elevado, celestial, que llega a tu corazón y tú te das cuenta de que eso no lo produciste tú, pero tiene todas las huellas digitales del cielo, inmediatamente tú te asombras, te das cuenta de que Dios es real. De pronto todo se transforma. Aún la persona más atea, si llega a ese convencimiento, sería capaz de hacer cualquier cosa. Recuerdo cuando George Mueller, un hombre de Dios, le llamaban el apóstol de la fe, un hombre que por fe mantuvo varios orfanatos de niños de las calles en Inglaterra. Él era un inmigrante alemán, había llegado a Londres y a otras ciudades, había levantado estos lugares para los niños. Pero un día está visitando una prisión y se encuentra con un preso y él le predica. Pero este preso tiene un corazón tan endurecido que no quiere escucharlo. Y él le predica y él le dice, y finalmente, él, con gran desdén, le dice: mire, usted me dice eso, pero yo no puedo creerlo, porque si realmente lo que usted me predica fuera verdad, yo vería que los cristianos serían diferentes. Y le dice: ¿qué quiere decir con eso? Le pregunta a Jorge Mueller, y le dice: porque si yo realmente creyera que hay un cielo de gloria, de esplendor, y un infierno donde la gente sufre por la eternidad, si yo realmente creyera eso, yo iría de rodillas sobre cristal molido, vidrio molido, con tal de contarle al mundo que tienen que creer. Este hombre anhelaba creer, él sabía que había el potencial de creer, pero algo dentro de él todavía no lo llevaba allí. Y lo que veían los cristianos no le animaba. Pero cuando tú llegas a ese convencimiento, mira el asombro de Tomás. Tomás se da cuenta de que Jesucristo es real y de que Él ha resucitado. Y la segunda reacción después del asombro es la misma reacción que tuvieron los discípulos. La número 2, deleite. Nota el gozo de Él. Él lo arropa en alegría. Él no sabe qué pensar. Yo me imagino el gozo que Tomás sintió cuando vio que Jesús quizás se emocionó, quizás lloró, quizás se dio cuenta de que su amado Jesús, su gran amigo, su Señor, su Salvador, estaba vivo. Yo pienso que él tiene que haber sentido esa alegría. Lágrimas quizás vinieron a sus ojos, porque él sabía que aún en medio de todo lo que había vivido, aún en medio de la tragedia, había nacido la esperanza otra vez. Había renacido otra vez la realidad de la fe, del amor y de la paz, porque Jesucristo estaba vivo. Recuerdo el testimonio de un doctor llamado Doran Edwards. Él tenía un pequeño consultorio en un campo, en una zona rural de Tennessee. Y él cuenta, él era un cristiano, él siempre a las personas que iban, él les daba Biblia, copias del Nuevo Testamento, él hablaba de la fe, y la gente que iba y eran cristianos lo apreciaban. Pero en una ocasión fue una mujer que estaba muy enferma, había llevado una vida muy dura, su esposo les había abandonado, ella no tenía mucho dinero, estaban luchando con su familia y ella estaba muy enferma. Y cuando fue al doctor le hicieron los exámenes de rutina y vinieron los resultados y ella resultó que tenía un cáncer terminal y que no se podía hacer nada porque ya se había expandido a otros órganos del cuerpo vitales y era demasiado tarde. Entonces el doctor le quiso hablar de su fe cristiana, quiso darle esperanza, pero la señora estaba tan contrariada que no quiso escuchar. Y le dijo: por lo menos, señora, tenga este Nuevo Testamento. Le dio un pequeño testamento, Nuevo Testamento de bolsillo. Le digo: lléveselo, léalo, le va a dar esperanza. La señora se lo llevó y él no volvió a escuchar de ella. Pero unos meses después vio en el pequeño periódico del pueblito el obituario de que ella había muerto. Y un par de días después recibió una llamada de la hija de la señora. Ella y su hermano habían querido contactar al doctor y le dijeron: doctor, nosotros queremos preguntarle si usted nos puede decir dónde o cómo conseguir una copia de la Biblia que usted le dio a nuestra mamá.
Le digo, claro, yo tengo muchas, yo trabajo con los gedeones, tengo muchas de estas Biblias pequeñas, de estos Nuevos Testamentos, estaría encantado de dárselas a ustedes. Pero déjenme preguntarles, ¿por qué no quieren? Dice, porque mi mamá llegó a la casa muy contrariada, se acostó, pero lo leía todos los días. Y hubo un día en específico que yo llegué, aunque ella estaba con mucho dolor, la vi radiante de alegría. Y le dije, mamá, ¿qué te pasa? Y ella me dijo, hija, es que he tenido un encuentro con Jesús. Y ahora me doy cuenta que todo lo que dice este libro es verdad. Ella le dijo, yo sé que y cuando yo muera, le dice, yo quiero que me entierren con esto en mi mano. Yo quiero irme al cielo con este libro en mis manos, porque yo creo en Jesucristo. Y la hija le dijo, y así lo hicimos, doctor, le enterramos con el libro en la mano. Pero ahora mi hermano y yo queremos leer el libro. Queremos conocer qué fue lo que mi mamá descubrió. Y por supuesto eso abrió la puerta para que ellos descubrieran el deleite de descubrir que Jesús está vivo, que Jesús es real. Que Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer. El mismo que Jesús que trajo ese deleite a Tomás es el mismo Jesús que está vivo hoy y trae esperanza y vida a nosotros. Pero no fue lo único que él descubrió. No fue solo el asombro inicial o el deleite postrero. Hay un elemento adicional que nosotros vemos ahí y es la entrega en adoración de Tomás. Tomás, cuando él ve a Jesús, Jesús se acerca a él y le invita, le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Nota lo que Jesús está haciendo. Jesús le está demostrando a Tomás que él había estado con él cuando él dijo aquellas palabras. Cuando él había estado con los discípulos y se había enojado y había cerrado las manos y los puños y le había dicho, yo no puedo creer, a menos que yo lo pruebe, no lo voy a creer. Jesús había estado allí con ellos. Y aunque ellos no los habían visto con sus 5 sentidos, Jesús sabía exactamente lo que él había pensado, porque Jesús sabe todo acerca de ti. Él conoce tus pensamientos antes de que se formen. Él conoce las palabras que van a salir de tus labios. Él lee y ve lo que está en tu corazón. Él sabe todo acerca de ti porque Él te creó. Él te tejió en el vientre de tu mamá. Cristo y el Padre, el Espíritu Santo, ellos te han conocido por toda la eternidad. Y ellos te aman. Y así, cuando él ve que Jesús le dice eso, él cae postrado y le dice, mi Señor mío y Dios mío. Es una nota de adoración, pero también es una nota de entrega. Señor mío, Dios mío, es una apropiación de lo que Dios es para él. Él está declarando y reconociendo que Jesucristo es Dios. No es solo sencillamente una expresión de como cuando uno dice Dios mío. No, es una declaración y una confesión ante Jesús de una convicción dogmática que él ha llegado a entender. Una revelación de la cual él ha capturado su esencia. Él se da cuenta de que Jesucristo es Dios. Y Jesucristo es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Como decía Juan en el primer verso, en el principio la palabra era con Dios. En otras palabras, antes de que se escuchara el primer marcador del tiempo, el primer tic-tac del tiempo, Jesucristo ya era. Él estaba en la eternidad. Y él sabe que Jesucristo es Dios. Los primeros discípulos, cuando se encuentran con Jesús en el monte, antes de la ascensión, ellos lo ven llegar, dicen, y van y le adoran a Jesús. Ellos reconocen ahora a Jesús en la gloria de su deidad. En la carta de un trabajador político llamado Plinio, que escribe al emperador Trajano, porque Trajano le pregunta, ¿qué saben ustedes de los cristianos? Él es un administrador de provincia, Plinio. Él le dice lo que él ha descubierto a los cristianos. Y él le dice, y yo cito, ellos adoran a Cristo como Dios en sus reuniones. En otras palabras, en las reuniones cristianas, en los cultos cristianos, adoraban a Jesús, reconocían que Él era Dios. Así que
Tomás tiene este encuentro y ese encuentro va a cambiar su vida. Tomás tuvo 8 días de incredulidad, pero tuvo todo el resto de su vida, después de aquellos primeros 3 años y medio, donde él puso toda su fe en Jesús. La historia dice que él llegó como misionero después, cuando los apóstoles fueron dispersos por el mundo entero. Él llegó hasta la India. Y hay una iglesia allá que dice que fue fundada por él, y el evangelio llegó a la India a través de Tomás. Él vivió allí, murió allí en la India. Murió como mártir, predicando al Señor Jesucristo. Él descubrió que la vida de Jesús era real. Sin duda que él tendría sus luchas en la vida después de este evento, pero la diferencia ahora es que él había tenido ese encuentro con Jesús y había marcado su vida. Yo no sé qué tú estás viviendo, qué estás pasando, yo no sé qué vida estás llevando, yo no sé los desafíos que tú estás enfrentando, pero déjame decirte, Jesús está ahí contigo. Aunque tú no lo percibas con tus 5 sentidos, Jesucristo está contigo como estuvo con Tomás. Y cuando tú te conectas a Él, cuando tú hablas con Él, cuando tú das por puesto y por sentado que Él está ahí contigo, cuando tú hablas con Dios como un amigo, cuando tú le abres tu corazón y le cuentas tus luchas y tus cuitas y tus dolores y tus vicisitudes, cuando tú te sinceras con Dios, Dios se revela a tu vida y Él te demuestra que Él sigue siendo el mismo, el glorioso Salvador que está sentado a la diestra del Padre, pero que te conoce a ti muy bien porque Él ha puesto su Espíritu dentro de ti y su presencia siempre está contigo. Él le dijo a Tomás y a los demás discípulos antes de partir: estaré con vosotros todos los días. Y ellos desde ese instante supieron que Jesús nunca les abandonaría y nunca les desampararía. Tampoco lo hará contigo, porque Jesucristo es el testigo fiel. Así que si tienes dudas, si estás luchando, bienvenido. Dios no te condena, no te rechaza. Te da la bienvenida para que tú lo descubras y tus dudas y tus preguntas encuentren respuesta en Él. Vamos a orar. Padre, qué precioso es saber que Tomás descubrió que tú eres tan real como el piso donde tenemos puestos los pies. Él llegó a descubrir que tú eras tan real como el oxígeno que entra a nuestros pulmones, que tú eres tan real como el universo que está allá afuera en los cielos, aunque no los podamos ver en su plenitud con nuestros sentidos humanos, que Él es tan cierto y tan real como los peces que están en el mar, aunque no podamos verlos, solamente las olas que están en la superficie. Señor, tú eres un Dios real. Tú eres bueno, 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 y para siempre es tu misericordia. Quizás mis hermanos tienen necesidades en este momento. Quizás están pasando por diversas pruebas. Quizás el enemigo está lanzando sus dardos encendidos contra ellos. Oh Padre, yo te pido que tú fortalezcas el escudo de su fe, para que ellos puedan levantarlo y declarar que tú eres real, que tú estás con ellos, que ellos no están solos, porque tú has prometido ayudarlos y sustentarlos con tu diestra de tu justicia. Que aun cuando desfallecen o sienten que desfallecen, tú renuevas sus fuerzas. Que aun cuando piensan, Señor, que están solos y tienen temor, tú les dices: no teman, yo estoy con ustedes. Oh Padre, renueva nuestra fe, renueva nuestro espíritu, hazte real en nuestras vidas y déjanos saber que tú sigues siendo el Cristo glorioso y maravilloso, que está sentado a la diestra del Padre, pero también está aquí con nosotros. Oh Todopoderoso Dios, manifiesta tu poder en nuestras vidas hoy, para gloria tuya y del Padre que nos ama con intensa plenitud. Gracias, Espíritu Santo, por mediar esta realidad espiritual a nuestras vidas. Gracias que tú también eres real. Bendice a mis hermanos, bendice sus casas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amados, les envío como siempre
con esa preciosa bendición. No es solamente una bendición, es una impartición. Porque Dios dijo, así bendeciréis a mis hijos, a mi pueblo, a mis siervos, a mis ovejas. Entonces tú las recibes, es algo real. Dios te bendice y te dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones, amados. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dilo, en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor. Tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo.
La cruz está ante mí. La cruz está ante mí.